En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Estamos con un viejo amigo de esta casa, el doctor José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México. En México están pasando cosas muy graves. Hubo una manifestación gigantesca en contra del presidente o de decisiones del presidente con respecto a lo que sería en Colombia el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa? Doctor José Antonio Ortega, muy buenos días. Muy buen día, mi querido doctor Londoño. Es un placer volver a estar con usted y con su amable auditorio. Muchas gracias por la invitación. Doctor Ortega, ¿qué está pasando en México? Unas manifestaciones gigantescas en el Zócalo y calles aledañas, protestando contra decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Nos quiere explicar de qué se trata y qué tamaño tienen esas protestas, tanto en Ciudad de México como en otras ciudades mexicanas? Sí, doctor Londoño, con mucho gusto. Mire, nosotros en México tenemos un Instituto Nacional Electoral que ha permitido durante más de 25 años que tengamos elecciones libres, que tengamos elecciones confiables. Es un instituto ciudadanizado que inclusive hizo presidente al actual Andrés Manuel López Obrador en 2018, porque reconoce los votos, han quedado atrás todas las trampas que se venían haciendo para el partido en el poder, que en ese entonces era el Partido Revolucionario Institucional, y poco a poco se modificaron las reglas y quedó este Instituto Nacional Electoral fuerte, ciudadanizado, confiable y al que todo mundo respeta y respeta sus resultados. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador primero quiso modificar la Constitución, hacer cambios para debilitar este Instituto Nacional Electoral desde la Constitución. Y por esa razón, el año pasado, en noviembre, el 13 de noviembre, salimos a la calle los mexicanos el Monumento a la Independencia, en Paseo de la Reforma, en una caminata hacia el Monumento de la Revolución. Se llenó el Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución, y esa primera manifestación de hombres que acudimos en forma voluntaria, pacífica, a manifestar nuestro deseo de que no se modificara la Constitución, hizo que no hubiera cambios constitucionales, porque el partido que tiene el gobierno, el partido Morena, no tiene la mayoría constitucional para hacer esos cambios en el Congreso de la Unión, ya que se requiere mayoría calificada. Como no pudieron modificar la Constitución para debilitar este Instituto Nacional Electoral, ellos empezaron a avanzar en un plan B, y ese plan B consiste en hacer modificaciones a leyes secundarias que, aunque violen la Constitución, ellos sí tienen la mayoría para hacer estas modificaciones.
ya hicieron las modificaciones, no se han publicado en el diario oficial, falta que se publiquen en el diario oficial, y por esa razón, el domingo pasado, tanto en la Ciudad de México como en otras 100 ciudades, salió el pueblo mexicano a pedirle a la Suprema Corte de Justicia, a los ministros y a las ministras que forman parte de la Suprema Corte de Justicia, que pongan un alto a esta modificación ante las acciones de inconstitucionalidad que se van a presentar, ya que estas reformas violan a nuestra Constitución y debilitan al Instituto Nacional Electoral. Y si estas modificaciones no son frenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corremos el riesgo de tener un Instituto Nacional Electoral debilitado que no va a poder contar adecuadamente los votos porque tienen que despedir más del 80% de las personas que actualmente colaboran en el Instituto Nacional Electoral, porque no vamos a tener la certeza de tener credenciales con fotografía para poder votar el año que entra en la elección presidencial, y porque iba con estas modificaciones a apoderarse de ese Instituto Nacional Electoral el partido en el poder, el partido de Andrés Manuel López Obrador. Por esa razón, este domingo 26 de febrero se llenó el Zócalo de ciudadanos libres, no acarreados como los mítines del presidente López Obrador, de ciudadanos que de manera pacífica acudieron voluntariamente a manifestar a la Suprema Corte de Justicia que frene esa reforma que hemos denominado el Plan B y que modifica artículos de varias leyes secundarias violando la Constitución para debilitar a este Instituto Nacional Electoral, querido doctor Londoño. Bueno, doctor Ortega, oímos a Andrés Manuel López Obrador dando unas declaraciones bastante irónicas, diciendo que está bien que hubieran salido a caminar y que está bien que caminen, pero que les falta mucha representación todavía para que se detenga un proceso que él considera irreversible. Eso, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? El presidente como que no le cree a las manifestaciones de los mexicanos, doctor Ortega. El presidente no cree las manifestaciones de los mexicanos, sigue insultando al pueblo mexicano, diciendo que somos unos corruptos, que somos unos clasistas, que queremos tener un gobierno de privilegio, que queremos tener un Instituto Nacional Electoral que cobra excesivamente sus salarios, que ganan más que lo que gana el presidente, y que él no va a permitir que sigamos nosotros teniendo este Instituto Nacional Electoral. Insultó al ministro en retiro, que fue uno de los oradores el pasado domingo, diciéndole que era un corrupto, que por qué se había prestado a hacer esas manifestaciones,
Y evidentemente que el presidente López Obrador no tiene la razón y pretende con insultos, con, con un rechazo total, ignorar a la mayor parte de los mexicanos que queremos democracia, que queremos seguir teniendo un Instituto Nacional Electoral para que cuando llegue la votación en 2024, ese instituto reconozca al partido que tenga el mayor número de votos. No queremos privilegios, queremos seguir teniendo un instituto electoral fuerte, un instituto electoral ciudadano, un instituto electoral que haga la tarea como la hizo en estos últimos 25 años, donde ha dado el triunfo a partidos que no están en el poder. En 2000 se lo dio al Partido Acción Nacional y gana el presidente Vicente Fox. En 2006 volvió a ganar el Partido Acción Nacional y le da el triunfo a Felipe Calderón. En 2012 gana otro partido, el Partido Revolucionario Institucional, y le reconoce la victoria al presidente Enrique Peña Nieto. Y en 2018, el Instituto Electoral que tenemos reconoce que la votación del partido Morena con Andrés Manuel López Obrador tuvo la mayor parte de los votos, tuvo 30 millones de votos y reconoce el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pues nosotros queremos ese instituto que reconozca los votos de la persona y el partido que tenga el mayor número de votos para que tengamos una democracia auténtica, verdadera, sin trampas, como la hemos tenido los últimos 25 años. No queremos que se debilite el Instituto Nacional Electoral y eso es lo que pretende nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que seguramente tiene miedo a perder la elección del 2024 porque sus corcholatas, como él las denomina, que son sus candidatos, no tienen el liderazgo que él tiene y ellos seguramente no van a tener la cantidad de votos que él obtuvo y está en riesgo de que no quede su partido, el partido Morena, en el poder para el 2024. Por esa razón, los cambios a leyes secundarias y que se ha llamado el Plan B en nuestro país. Doctor Londoño. Bueno, mi querido doctor Ortega, tenemos que volver a hablar pronto sobre el tema de México porque nos inquieta mucho la situación interna del país. Entre las ciudades más violentas del mundo aparecen 9 ciudades mexicanas. México parece dominado también por lo que está dominado Colombia, por el narcotráfico, que es la peor de las tragedias que le puede sobrevenir a una nación. Hablaremos sobre ese particular y nos queda bien entendido lo que está pasando en México. Las elecciones son el año entrante, ¿no? ¿Tenemos todavía un año para esperar? Sí, va a haber elecciones este año, pero son para dos entidades federativas, para el Estado de México y para Coahuila. Pero las elecciones
donde vamos a escoger, donde vamos a elegir nuestro presidente, son en junio del 2024. Todavía tenemos un año para prepararnos los mexicanos para esta gran batalla y no perder a nuestro país como lo estamos perdiendo ahorita con esta política del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos, no balazos, donde le da puerta abierta a las organizaciones del narcotráfico, y eso hace que nuestro país tenga una violencia imparable y que varias de las ciudades de México se hayan convertido en un infierno, como usted lo dice acertadamente. De las 10 ciudades más violentas del mundo, 9 son mexicanas, doctor Londoño. Qué horror, qué horror. Un país de gente tan buena, de gente tan dedicada a su trabajo, un país maravilloso como México en esta circunstancia por obra del narcotráfico y de quienes le abren la puerta a los narcotraficantes para que se apoderen de la nación. Volveremos a hablar muy pronto y sepa usted que llevamos a México en nuestro corazón, doctor José Antonio Ortega. Hasta pronto. Gracias, mi querido doctor Londoño. También usted sabe que yo tengo a Colombia y a los colombianos en mi corazón, que creo que no se merecen al presidente que tienen ahorita, que ustedes también están en una ardua lucha por conservar sus principios, su democracia. Les mando un abrazo muy fuerte y seguimos hablando cuando usted lo ordene. Un abrazo caluroso, doctor Londoño. Muchísimas gracias. Era José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México. Lo que ocurre en México, queridos amigos, de las 10 ciudades más violentas del mundo, 9 son mexicanas. Qué espanto, qué horror. ¿Obra de qué? Del narcotráfico, por supuesto, al que se le quiere abrir las